Jesucristo siga morando en el corazón de todos mis hermanos que en esta tarde se vayan a la cita para acompañarme en esta transmisión que inicio siendo las 4:35 de la tarde del día 3 de febrero del 2026, transmitiendo directamente en vivo desde la hermosa ciudad de Saltillo, Coahuila, tierra del zarape, de una de las rondallas más famosas, ¿verdad? De no solo de México, sino a nivel internacional, la famosa rondalla de Saltillo. Y bueno, pues para iniciar con esta pequeña transmisión de esta tarde, el día de ayer, pues en la República Mexicana se llevó a cabo en diferentes partes, ¿verdad? Pues la famosa tamaliza del 2 de febrero por el Día de la Candelaria, mucha gente corriendo, buscando, ¿verdad? Los trajecitos para el niño Dios, al que le salió el muñeco, ¿verdad? En la rosca de Reyes, pues le toca ser padrino y vestir al niño para el día 2, ¿verdad? Y el día 2, pues la famosa tamaliza, ¿verdad? Y se conjugan tres tradiciones católicas en este evento, que inicia precisamente el 6 de enero con la supuesta visita de los magos, de los tres reyes magos, allá a Jerusalén a ver al niño Dios, como lo tiene estipulado en su doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Después de eso, de esa visita, donde supuestamente fueron tres reyes, y ahorita vamos a ver más o menos la información de dónde sale, le dejan estos presentes, ¿verdad? Y luego de eso, la rosca. La escritura no habla absolutamente nada de la rosca. Vamos a ver de dónde sale la costumbre, la tradición de la famosa rosca de Reyes. ¿Por qué se le pone? Dice Barcilaí, la paz del Señor. Ay, permítame, mis hermanos, amén, la paz del Señor, bienvenido, le pago por acompañarme. Vamos a ver de dónde sale la rosca de Reyes, la famosa rosca de Reyes. ¿Por qué niños? ¿Por qué niños? ¿Y por qué el 2 de febrero? ¿Por qué se traslada del 6 de enero hasta el 2 de febrero? O sea, prácticamente un mes, ¿no? 24, 26 días por ahí así. ¿Por qué? ¿Por qué tantos días? Bueno, en realidad esta tradición, como muchas que tiene la Iglesia Católica, tratan de tener un fundamento bíblico. Y el único fundamento bíblico que podemos poner para esta tradición de los tres reyes magos es el que encontramos en Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, más o menos se narra toda la historia, pero voy a leer nada más los tres primeros versículos para, como introducción al tema, los tres reyes magos, las roscas de reyes y el famoso día de la Candelaria, cuando se viste el niño Dios para poder culminar con esta fiesta, este periodo de festividades. Bueno, dice Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Recordemos que en ese momento de nuestra historia, el pueblo de Israel estaba subyugado, sometido, había sido conquistado por el Imperio Romano. Entonces, aunque tenían su autonomía, Juanita, la paz del Señor, hermano, saludos, Dios le bendiga. Amén, hermana, amén. La paz del Señor. Pero no existe que no entendí ese comentario. No existe la festividad, no existe niño Dios, no, o sea, no. Vamos a ver de dónde sale. Eso es un pequeño análisis que voy a hacer en esta tarde, de dónde sale esta tradición de la visita de los tres reyes magos, tres, así lo estipula la tradición católica. Vamos a ver de dónde salen, vamos a ver si existe alguna base bíblica. Bueno, entonces, para empezar, dice el texto que eran unos magos, no especifica la cantidad, nada más dice que vinieron unos magos de Oriente, porque vieron la estrella, una señal, ¿verdad? Y persiguiendo ellos esa señal, llegan a Jerusalén porque entendían que esa estrella los iba a guiar a un lugar donde había nacido el Salvador del mundo.
Entonces llegan, ¿verdad? Preguntan, ¿dónde está el niño que ha nacido? Ese rey que va a gobernar. Fue una algarabía total, porque imagínense un gobernante que había sido puesto por el imperio que había conquistado Jerusalén. Omar Shalá, la paz, señor hermano Marco. Amén, hermano Omar, la paz, señor, bienvenido. Una pequeña reflexión sobre los famosos Reyes Magos, la rosca de Reyes, y que culmina con de enero, que están dentro de la tradición católica. Bueno, entonces ya ¿qué pasaría? ¿Dónde? Si el Imperio Romano es el que está controlando este lugar, ¿cómo que ya nació un rey? Y bueno, pero volviendo al versículo 1, dice unos magos. Yo le pagué, de una hermana Juanita, yo le pagué unos magos. Tenemos que poner mucha atención a esto. Unos magos. La tradición católica nos dicta que son 3 reyes magos. Ajá. Pero el texto bíblico no dice que sean ni 3 ni que sean reyes. ¿Cuándo o por qué se asocia con el término rey? Bueno, el texto dice que son magos. Ahorita vamos a ver dónde viene esa palabra magos. Ajá. Pero lo quisieron asociar con el Salmo 72:10, donde dice, el Salmo 72:10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Traerán presentes. No es propiamente una profecía que se asocie con el nacimiento de Cristo, pero bueno, lo quisieron asociar. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Pero si vemos, mire, está hablando de dos reyes diferentes, pero no de uno solo, de 2 reinos diferentes, pero no de un solo rey. Los reyes de Tarsis, los reyes de Sabá y de Seba. Estamos hablando que por lo menos tienen que ser 4 o 5 o 6 reyes los que tuvieron que visitar al niño. Si es que queremos asociar el texto de Mateo 2:1 con este texto del Salmo 72, pero no es así. Ahora vamos a ir entendiendo. Primeramente tenemos que entender esto de magos. ¿Qué son estos magos? ¿Por qué magos? Bueno, como muchas de las palabras que vienen en hebreo, en griego, en latín, en lengua siriaca, en árabe, tienen un significado diferente a como lo conocemos actualmente. Entonces, para empezar, mago viene de la palabra magoi. Magoi viene del griego. Magoi es una palabra griego, que es el original, el idioma original. Yo le pago, hermana Unice, la paz del Señor, bienvenida. Qué milagro que se deja ver por acá, por estas tierras tan lejanas de TikTok. Ya tenía mucho tiempo que no la había visto, hermana. Sabe que de este lado del mundo se le aprecia bastante y ya se le extrañaba. Sea usted muy, muy, muy bienvenida, mi hermana, a esta pequeña reflexión sobre esta festividad, este pequeño maratón Reyes 2 de febrero, alias la Candelaria. La paz del Señor, hermano Marcos, Dios le bendiga, dice nuestro hermano José Alvarado. La paz del Señor, hermano, bienvenido, Dios le pague por su quiéreme, Dios les pague. Entonces, magoi es la palabra que está sentada en el texto de Mateo 2:1 en el griego original. Pero esta palabra no se refiere a hechiceros o magos o ilusionistas, como los conocemos en el contexto moderno, no. No, porque unos magos, entonces venían haciendo trucos de magia. No. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos en este Guadalupe Reyes? No, hermano, porque Guadalupe Reyes es desde el 12 de diciembre. Entonces no es Guadalupe Reyes, es Día de Reyes 2 de febrero. Es que estas 3 festividades están enlazadas. Ahorita vamos a ver. Entonces, no se trata de hechiceros, de magos, de ilusionistas, no. No estamos hablando de este tipo de personajes. Es una clase, es un grupo distinguido de sabios de Oriente. Arabia, Egipto, los medos, los persas, todas esas culturas que estaban separadas del pueblo de Israel, acostumbraban a nombrar a este tipo de sabios como magois. Ahorita vamos a ver la palabra persa, porque esta palabra de magoi tiene su origen en el persa. Es una palabra que heredaron, ¿verdad?, los griegos de los persas. Eran
reconocidos por su erudición, o sea, eran personas muy sabias, pero hasta ahorita no encontramos que diga que son reyes. Ya llegaron los los relojes magos y ¿qué le trajeron? Ah, hermano, adelante, hermano Unice, haga las preguntas que usted estime pertinentes. El origen de la palabra, en griego es magoi, pero esta palabra, María Sandoval, la paz del Señor, hermanos, amén, hermana, la paz del Señor, bienvenida. Esta palabra magoi tiene su origen en Persia. Hikari Mati, la paz del Señor, hermanos, saludos a todos, amén, hermana, la paz del Señor, bienvenida. Saludos hasta esas hermosas tierras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esa tierra del pan coleto, no, cuánta comida hay por allá, el picte, el tamal, el untado, el de hoja de mumo. Qué hermosa gastronomía tienen por allá, y no se diga la fruta, hermana, no se diga la fruta. Ceci García, la paz, señor, hermanos, saludos desde Hidalgo, la tierra del paste. Qué preciosos recuerdos tengo de por allá de San Miguel Regla, de Apan, de el propio, la capital, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la capital de Hidalgo, verdad? Pachuca, Real del Monte, no, qué hermosos recuerdos tengo de por allá. Bueno, sigamos, no me voy a distraer más. Esta palabra, el original que es en persa es magush. Magush es una palabra que los persanos utilizan para describir a estos sabios. Lea mi pregunta y no desvíe del tema. A ver, vamos a ver. Ya hizo una pregunta aquí nuestra queridísima hermana Eunice. Dice, ¿cómo supieron los magos que iban a ser Jesús? Bueno, la escritura dice que ellos vieron una señal. Una peculiaridad de estos personajes, de estos sabios, de estos eruditos, es que se dedicaban al estudio de las estrellas, eran astrólogos y astrónomos. Yo le pagué pastillas de la verdad, yo le pagué. Eran astrónomos y eran astrólogos, aparte de ser gente muy sabia. Ellos se dedicaban a estudiar las estrellas y ordenaban las constelaciones y tenían, ¿verdad? Tenían todo este tipo de observaciones en el universo y eso les permitió dice, ignorar mi pregunta, ¿por qué no es hermano de fe? Si me vuelve a repetir la pregunta, porque se están pasando muy rápido los comentarios, pues si me vuelve a repetir, con gusto se la contesto. La paz, señor Marco, aquí entrando y tomando atención, hermano Alberto Zamora, la paz, señor, bienvenido. Hikari Mete dice, aunque sí existían magos, gente que practicaba la alquimia, ojo, bueno, eso fue en la Edad Media. Los alquimistas vienen de la Edad Media y buscaban la famosa piedra filosofal. Este tipo de magos era muy diferente porque eran gente muy sabia. Algunos se cree que eran funcionarios de los gobernantes, de los zares, de los reyes de aquellas épocas en el lado de Oriente. Entonces, no es lo mismo. Por eso especifiqué, magos es una palabra que se utilizaba para describir a un tipo de gente muy sabia, eruditos, que eran astrónomos, eran astrólogos, que se dedicaban al estudio de todas estas, o sea, eran como no, hermana Eunice, no, Harry Potter, nunca le salió el Spectrum Patronus. Para empezar, a Harry Potter nunca le salió el Spectrum Patronus o algo así. No, estos eran sabios, eran eruditos, gente preparada, científicos. La palabra moderna para describirlos, magnánimos, podría ser. Hay preguntas que pueden googlear. Ajá, bueno, pero si me repite la pregunta, Hamish Flores, por favor, porque no la alcancé a leer. Si puede repetirme la palabra, por favor. Les llamaron magos, sí. De hecho, griego, magoi. Persa, magush. Origen persa. Traducción griego, mago en español. Esa es la cadena. Pero estos hombres, aparte de todo esto, también eran filósofos.
Estudiaban las ciencias naturales, las ciencias fundamentales, consejeros de los reyes, debido a su capacidad para interpretar sueños y fenómenos celestes. Veían pasar un meteorito, ya estudiaban este tipo de fenómenos. Digo a la que pregunta que quién escribe el libro de Job. ¿Quién escribió el libro de Job? Bueno, la misma Biblia, en el primer capítulo viene una pequeña reseña de quién escribe los libros. Ajá. No tengo yo ahorita el dato, no tengo mi Biblia a la mano, solo copié los textos que voy a utilizar, pero si quieres saber quién escribió el libro de Job, si quieren saber quién escribió el libro de Job, lo pueden buscar ahí en el libro de Job, en la primera página hay una reseña en cada libro y ahí lo pueden averiguar. Permítame un segundo. Por aquí voy a saludar también a un hermano muy querido, un hermano Polis. La paz del Señor, hermano Polis, la paz del Señor, bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Un saludo hasta esas bellas tierras chilangas donde se encuentran, se fusiona el bolillo y el tamal haciendo un manjar exquisito llamado guajolota. ¿Y saben por qué le dicen guajolotas? Porque te hacen gordo, 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 gordo. Bueno, ese es un mal chiste, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, estos sabios inician su aparición en la historia en los persas, en los medos, en Mesopotamia, propiamente dicho. Saludos yucatecos. Un saludo muy especial también a Mario y lo voy a saludar con una bomba yucateca. Mare, antenoche fui a tu casa y me salió tu mamá con los perros. Quise agarrar una piedra, pero, oh desgracia, me ensucié los dedos. Una famosísima bomba yucateca. Saludos, Mario, bienvenido. Una pequeña reseña de la tradición de los Reyes Magos. Entonces, ya vemos que esto de los magos no eran charlatanes que hacían teatro o circo. Se le atribuye el libro a Moisés. Híjoles, podemos entrar en una controversia, pero un día voy a hablar de los autores de los libros sagrados. Porque se le atribuyen tradicionalmente a Moisés, pero la forma en que están redactados los textos, los manuscritos, como se han encontrado las copias más antiguas que datan del siglo III antes de Cristo, las más antiguas, no hay más antiguas, o sea, no hay originales. Se entiende que fueron escritos por varios autores, pero ese es tema para otro día. Entonces, hermana Eunice no eran como los de Harry Potter, no, eran gente muy sabia, muy preparada, estudiaban de todo, incluyendo la filosofía. ¿Quién me jaló mi cabello? Hermano, pues es que de seguro por ahí anda Harry Potter con la capa de invisibilidad. Bueno, ya en términos modernos se les empieza a llamar, se les empiezan a llamar tres Reyes Magos, pero hubo un momento en la historia cuando esto se da. No es de la noche a la mañana, no es lo busque en Google, que lo busque está bien, que lo busque en Google. No es de la noche a la mañana, tampoco es algo que nazca en la iglesia primitiva, no se dio ahí definitivamente. ¿Por qué? Porque no se habla absolutamente nada de ellos más que en el libro de Mateos. Se empieza a asociar a que eran tres Reyes Magos por los regalos que llevaban: oro, incienso y mirra. De hecho, podríamos llamar la exégesis, el estudio detallado de esto, dicen que fue oro porque iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incienso por la santidad, por su esencia, ¿no? Y la mirra porque iba a tener una vida amarga. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso yo lo aprendí en mis estudios de simbología cuando fui evangélico. Ese tipo de estudios me daban, que eso significaban los tres elementos. Bueno, de ahí empiezan a asociar que eran tres, pero no decían que eran magos, eran reyes. ¿Dónde nace la idea de que eran tres Reyes Magos? Bueno, esta idea nace mucho después.
La idea de que eran tres magos y sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, provienen de la tradición cristiana un poquito más tardía, estamos hablando del siglo IV, siglo III, IV. Melchor, Gaspar, caballo, camello y elefante es el cuento. De hecho, yo tengo un dato que son 4 reyes magos y tengo los nombres. Melchor, Gaspar va a saltar y se cayó. Bueno, ese también es un chiste, vale. Dice, ¿qué significan los regalos? Esos regalos, hermano. Bueno, hermano Mario, ya los dije. Se supone que el oro era porque era rey, el incienso por su procedencia divina y la mirra por la amargura que lo iba a acompañar al final de sus días. Bueno, viene de la procedencia cristiana tardía ya, o sea, unos siglos después del inicio de la iglesia. Se consolidó, pues allá por el siglo III, IV, ¿verdad? Pero que no tiene su fundamento en la Biblia, no lo tiene en la Biblia. Se fijó el número 3 basándose en los 3 regalos, oro, incienso y mirra, mencionados en Mateo, y los nombres aparecieron en manuscritos y mosaicos del siglo VI en Italia. Vamos a detallar un poquito esto de la procedencia de los nombres, porque tengo un dato muy interesante. El relato original nos dice, primero, el Evangelio de María, preparada, muy estudiosa, que fue a visitar a ese niño que acababa de nacer, y los cuales venían de Oriente. La raíz de esa palabra, magush, que después fue magoy en griego y que finalmente se traduce como magos al castellano. La iglesia occidental, posiblemente a partir del siglo V, o sea, por el año 400, con el Papa San León, dictaminó que eran 3 para emparejar el número de visitantes con los 3 regalos descritos, o sea, los 3 regalos que se describen. Los nombres y el origen. ¿Dónde nacen los nombres? Porque la escritura no especifica ni siquiera los nombres. Lo que a mí, particularmente a mí, me da a entender, esto yo lo percibo de este texto. No, hermana Hikari, no, era hindú. No, era, ay, ¿de dónde era? Creo que de África. Creo que, ahorita lo vemos. No nos especifica si eran reyes. 3, tampoco los nombres. El texto no lo describe. Para mí eso lo hace algo completamente irrelevante. Solamente para mí sirve para el testimonio. Para el testimonio, o sea, que la gente supiera que había acontecido algo que iba a cambiar el curso de la historia, pero no que centráramos en algún momento la atención en esta historia tan peculiar, ¿verdad? Que en estos días tiene mucha fuerza todavía. En la actualidad la tradición es muy fuerte. La primera mención de los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen en un manuscrito latino del siglo VI. El excepta latina, no lo pude encontrar, pero según la definición, esto sí lo tuve que googlear porque no lo encontré, lo busqué en muchas fuentes, pero no lo encontré. Solamente encontré las referencias y encontré un texto en inglés, pero no era el que yo estaba buscando. Pero según San Google dice que es una recopilación de poemas, de escritos antiguos, para referencias históricas de conocimiento en general. Eso es lo que se refiere. Se supone que de ahí fue donde se hizo por primera vez. Mi amor, se ve cómo estás pasando por todos lados. Entonces, pero no nace en las escrituras. No nace en las escrituras. Por ahí, bueno, no encontré tampoco Y ya después se popularizaron en la Edad Media, se representaron ya como reyes. Estos reyes representan 3 continentes para la tradición católica. Dice, lo que no está escrito, lo demás es especulación y no es del todo malo, solo que no se puede dar al 100%. Exactamente. Bueno, ¿por qué 3 reyes? ¿Y por qué los nombres? Porque uno representaba a Europa, otro representaba a Asia y otro representaba a África. Así. Dice, ¿de qué pasa mi amigo? Bueno, dice,
Una posible fuente de las primeras de donde se tomaron los nombres es el famosísimo libro Evangelio Armenio de la Infancia. Esa es una de las primeras donde aparece, y voy a citar 2 párrafos, los voy a leer para que vean de dónde viene, se origina esta tradición. Este escrito del Evangelio Armenio de la Infancia no es del siglo I, no es del siglo II. Pero el mexicano, por el color no asiático, ellos son pálidos. No, es que el de caballo era el europeo. El que venía en el elefante era el asiático, y el que venía en el camello era el africano. Bueno, voy a leer el párrafo 11 del Evangelio Armenio de la Infancia, para que veamos más o menos dónde empieza esta tradición de los nombres, por qué se les llama reyes, y ahí viene también los regalos, los especifica. Dice: y José y María continuaron con el niño en la caverna, a escondidas y sin mostrarse en público, para que nadie supiese nada. Pero al cabo de 3 días, es decir, el 23 de Tebet, que es el 9 de enero, y aquí que los magos de Oriente, que habían salido de su país hacía 9 meses, fíjense, hacía 9 meses antes del nacimiento de Cristo, o sea, cuando, ahorita van a ver, 9 meses antes del nacimiento del niño, estos magos, estos sabios, estos eruditos, salen de sus reinos para ir a buscar al niño, y llegan a los 9 meses, exactamente cuando nace el niño, y que llevaban consigo un ejército numeroso. Llegaron a la ciudad de Jerusalén. El primero era Melchor, rey de los persas; el segundo Gaspar, rey de los indios; y el tercero Baltasar, rey de los árabes. Y los jefes de su ejército, investidos del mando general, eran en número de 12. O sea, los que llegaron a visitar a Jesús, según el Evangelio Armenio de la Infancia, eran 12, no 3, eran 3 reyes con sus generales, con sus generales de rango, de jerarquía más alta. Dice: las tropas de caballería que los acompañaban sumaban 12,000 hombres, 4,000 de cada reino, y todos habían llegado por orden de Dios de la tierra de los magos, su patria, situada en las regiones de Oriente, porque, como ya hemos referido, tan pronto el ángel hubo anunciado a la Virgen María su futura maternidad, marchó, llevado por el Espíritu Santo, a advertir a los reyes que fuesen a adorar al niño recién nacido. Y ellos, habiendo tomado su decisión, se reunieron en un mismo sitio, y la estrella que los precedía los condujo con sus tropas a la ciudad de Jerusalén después de 9 meses de viaje. Un séquito muy grande. Por ahí una vez un hermano que estaba llevando oración, hablando de la reina de Saba, esto es un pequeño paréntesis, estaba el hermano pues con ese cuidado y ese temor. Yo veo que mis hermanos se esfuerzan mucho para sus oraciones, pero a veces nos ganan los nervios, y dijo el hermano: y llegó la reina de Saba con un séquito muy grande. Con un séquito, es séquito, ¿verdad? Esa es la palabra, pero bueno, el hermano por los nervios le ganaron los nervios y pues confundió las palabras. Voy a leer el segundo párrafo del numeral 13. ¿Cómo sabían que era Jesús el Hijo de Dios? Bueno, creo que eso se los había anunciado a alguien. Yo considero. ¿Por qué? Porque tal vez obedecieron alguna profecía, tal vez, no sé, eso no nos lo especifica la Escritura. Solo nos dice, era yo, hermano, solo nos dice que llegaron. No nos dice su origen, no nos dice, o sea, no hay más detalles, por lo que para mí no es tan relevante esta historia. Pero bueno, voy a leer el versículo 12 para que vean cómo se arma esto de los regalos. Y acamparon en los alrededores de la ciudad. O sea, imagínense que de repente llegara a Jerusalén un ejército de por lo menos 12,000 hombres a caballo. No iban a pasar desapercibidos, no era cualquier cosa, no era de que llegaban 2 o 3, así como lo dice la Escritura, no. Aparte, estos magos que llegaron, según el texto, llegaron preguntando: ¿dónde está el rey?
que ha nacido, porque venimos a adorarle. O sea, ellos no llegaron y se mostraron a todo el mundo, no todos sabían quiénes eran. ¿Supieron por qué? Porque empezaron a preguntar. Esto fue lo que inquietó a Herodes por las preguntas. Oigan, ya nació su rey. ¿Dónde está? Díganos, porque venimos a adorarlo. Y todos, ¿dónde? ¿Qué pasaría? Claro, la estrella los iba guiando, ¿verdad? Pero ellos tal vez para facilitar su encuentro con el Hijo de Dios, empezaron a preguntar. Pero lo que los iba guiando era aquella estrella. Eva Morales, la paz, Señor, hermano. Amén, hermano, la paz, Señor, bienvenida. Bueno, sigo leyendo. Y acamparon en los alrededores de la ciudad, donde permanecieron 3 días, con los príncipes de sus reinos respectivos. Fíjense aquí, aunque fuesen hermanos e hijos de un mismo padre, ejércitos de lenguas y naciones diversas caminaban en un séquito. El primer rey Melchor aportaba como presentes mirra, aloe, muselina, púrpura, cintas de lino y también los libros escritos y sellados por el dedo de Dios. Ricardo Torres, la paz, hermano Marcos, saludos desde El Paso, Texas. Amén, hermano, la paz, Señor, bienvenido. Dios le pague por acompañarme. ¿Qué llevaba Melchor? Unos libros que habían sido escritos y sellados por el dedo de Dios. Algunos, por ahí encontré un datillo, que creen que esos libros llevaban el Evangelio. Pero bueno, esas son ya tradiciones muy, muy lejanas de la realidad, ¿no? Eso es lo que llevaba Melchor. El segundo rey Gaspar aportaba en honor del niño nardo, cinamomo, canela e incienso. Y el tercer rey Baltasar traía consigo oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. Esto lo dice el Evangelio armenio de la infancia. Ahora, yo quiero compartir unos datos muy interesantes de este evangelio. ¿Quién escribió este evangelio armenio? Desconocido. Completamente desconocido el autor. Fecha de su escritura, muy probablemente en el siglo VI después de Cristo, o sea, en el año 500, con posibles raíces más antiguas. O sea, como que alguien se inspiró en escritos más antiguos, y ahorita vamos a ver qué tipo de escritos para desarrollar esta historia. O sea, es como una recapitulación. Hermano Mish, la paz del Señor, bienvenido mi hermano a este programa. Ojalá sea de su agrado. ¿Qué contiene el libro? Bueno, pues narra la infancia de Cristo en 28 capítulos, con un estilo próligo, pero hay una peculiaridad. En muchas partes de este evangelio armenio de la infancia se centra más en María como mediadora de milagros que en Cristo. Ahí incluyen relatos, no sé si alguien ha escuchado la historia, yo creo que Mario sí ha escuchado la historia, de que en una ocasión Jesús hizo unos pajaritos con Judas, y que los pajaritos de Jesús parecían reales, y los de Judas pues eran unas bolitas con patitas, como las suelen hacer los niños. Le dio tanta envidia que los quiso aplastar, y dijo Cristo, vuelen, porque Judas los quiere destruir, y cobraron vida y volaron. Relatos como esos se encuentran presentes en el Corán. O sea, no son propios, no son historias propias, ni que se hayan desarrollado en las escrituras, ni que sean parte de la literatura hebrea, sino que es una compilación de historias que tomaron de otros lugares. Están en el Evangelio apócrifo, sí, y aquí origen literario, fíjense. Se cree que es una traducción al armenio de una obra siríaca anterior, influenciada por otros textos apócrifos como el Evangelio de la Infancia de Tomás y el Protoevangelio de Santiago. También está el pseudoevangelio de Santiago, que también narran una parte de estas historias, pero que no tienen su origen ni su contexto en las Sagradas Escrituras. Bueno, ya vimos que es un sincretismo, ¿verdad? Se fusionó parte de lo que viene en las Escrituras con tradiciones que no están escritas en las Escrituras. Dice, ándele, en el Evangelio de Santo Tomás, sí,
Y el protoevangelio de Santiago, que para mí es un poquito más extenso, porque lo tengo, también en el evangelio del pseudo Mateo viene parte de esta historia con otros milagros que hizo Cristo en su infancia, cuando mató a los dragones, de los pajarillos, varias, dice, la paz del Señor, usted tiene la mente que yo tenía cuando tenía 18 años. Bueno, si me explica porque no le entendí. La paz del Señor, bienvenido. Entonces, pero no tienen su raíz en las escrituras. Son parte de otros escritos que iniciaron con una tradición posterior a este evento. Mucho después, porque ya vemos que el protoevangelio de Santiago, si mal no recuerdo, es por ahí del siglo III, el segundo evangelio de Mateo igual, o sea, todos estos escritos son muy posteriores. Una supermente, yo le pague, hermano, yo le pague. Fueron de una tradición tardía. Pero esto, con el tiempo, da origen a la famosa rosca de Reyes. Porque el 6 de enero, aparte de la visita que tuvo Cristo, según la tradición católica, ¿verdad? Pues hoy en día, el 6 de enero, le partimos la rosca a los amigos. Así como lo oyen. Le partimos. Según dicen, el pajarito que hizo Jesús del niño lo destruyó Judas Iscariote, el pequeño. No, bueno, mire, yo sé la historia, esa me la contaron cuando iba al catecismo, esa historia nos la contaban, y supuestamente Cristo les dijo, vuelen, pajarillos, porque Cristo los quiere destruir. Eran más de 2, tampoco me dijeron cuántos eran, pero según los pajarillos cobraron vidas, sacudieron las alas y a volar, o sea, Judas no los pudo destruir. Esa es la historia que yo sé. No he checado bien la historia que viene en el Evangelio del pseudo Mateo, también viene ahí, pero lo voy a checar y para darme cuenta bien cómo venía. Bueno, hoy en la actualidad, el 6 de enero, no solamente vienen los Reyes Magos a dejarle regalos a los niños, también se parte la rosca que trae un muñequito, ¿verdad? Pero ¿cuándo nace esa tradición? Dice, y eran 3 muñequitos que deben estar en la rosca. Vamos a ver, Mario, porque a mí me arroja otros datos. Mire, actualmente, yo recuerdo cuando estuve en la primaria, se hizo una rosca tremenda, como para 80 personas. Esa rosca traía 36 muñequitos. O sea, yo creo que depende de las dimensiones, depende, pero vamos a ver, yo encontré datos que... Ajá, exactamente. Pero vamos a ver lo que originalmente... ¿Dónde nace esta tradición? ¿Cómo se fusiona la visita de los Reyes Magos con la famosa rosca? La tradición de la rosca, dice entonces los tamales de dónde salieron porque se pagan el 2 de... Ah, hermana Eunice, no corra. Acuérdese, hermana Eunice, que para correr primero hay que aprender a caminar. Para caminar primero hay que aprender a gatear y para aprender a caminar pues primero hay que nacer. Permítame un segundito y ahorita decimos por qué la tamaliza del 2 de febrero y por qué se asocia con esta tradición de la famosa rosca de Reyes. Esta tradición de la rosca de Reyes surgió en la Edad Media, aproximadamente por allá por el siglo XIV de nuestra era, en países europeos. El comercio hizo que encontraran el muñequito, tenía pero ahorita vemos, Mario, porque encontré un dato muy interesante. Empieza esta tradición en países como Francia y España, derivado de antiguas festividades romanas. De ahí surge la rosca. Esta costumbre, que simboliza la epifanía o visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, llegó a México durante la conquista española. El muñeco oculto representa al Niño Jesús escondido de Herodes. Por eso va oculto en la rosca. Es simbolismo. Tiene mucho simbolismo esto de la rosca. ¿Y qué tiene que ver la Virgen de la Candelaria? Permítanme. Como dijo un muy sabio filósofo mexicano, permítame tantito. Con calma, chato. Y nos amanecemos. Esto es con calma.
Ahorita les voy a, todas sus dudas en algún momento se van a disipar. Si no en este programa, pero en algún otro. No, no es cierto. Todas esas preguntas ahorita van a encontrar las puntas que simboliza Mario, los 7 pecados capitales. El que logra destruir la piñata, logra destruir esos 7 pecados capitales, según lo que yo aprendí cuando era niño. Inicialmente se escondía una haba en la rosca, no un niño, se escondía una haba dentro del pan dulce como símbolo de fertilidad. Dios le pague, hermano, dice, Dios le pague. Me veo bien con bigote. Lástima que el natural es así como el de Cantinflas. En su inicio, cuando inicia esta tradición del pan que copiaron, ¿verdad? De una tradición romana, este pan dentro, en vez de tener un niño, tenía una haba porque esto simbolizaba la fertilidad y la buena fortuna. La forma circular u ovalada representa, primero, el amor infinito de Dios. La forma ovalada representa el amor infinito de Dios y la corona de los Reyes Magos. Por eso viene adornada con higo, con ate, le ponen otro tipo de adornos porque también es una corona. No estoy de acuerdo con con la primera descripción. Dios le pague, hermana, Dios le pague. No estoy de acuerdo con la primera porque se supone, según la numerología bíblica, eso sí lo aprendí, luego cuando yo era evangélico, tomé ese curso de numerología, y se supone que el número de Dios es el 8. Es el 8, porque si nosotros acostamos el 8 es el infinito. Ese número, por eso el 8, según la numerología bíblica, es el que representa a Dios, porque Dios es infinito, y el 8. Y entonces el 7 representa a Cristo, la plenitud, lo máximo que Dios pudo haber creado, a su Hijo Jesucristo. El 7 le correspondería a nuestro Señor Jesucristo. El 6 le correspondería al hombre. ¿Por qué? Me preguntará, oye, pero ¿por qué el 6 entonces para el hombre? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza Dios los creó, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Por eso el número de hombre, el número 6 le correspondería al hombre, porque fue creado el sexto día de la creación. El 4 es mi número de las... No, hermano, el 4 está mucho más atrás. Pero bueno, entonces ya vimos dos peculiaridades, varias. Primero, no nace en la iglesia primitiva, y la mujer, o sea, el hombre como especie, hermano, el poderoso evangelio, no como género. El hombre, el ser humano como especie. No los hombres y las mujeres separados, no, sino que como especie. Ezequiel Aparicio, el 14, el 14, hermano. El 14 para nosotros tiene no se preocupe, hermano, no se preocupe. Eso, es un chascarrillo. El 14 para nosotros tiene un significado muy especial, porque el 14 en diferentes fechas tienen significados muy profundos para la iglesia de Dios. Y a la Virgen, ¿qué número le dieron? No, hermano, eso no, sería el número 6 porque es parte de la humanidad. Pero bueno, sigamos con esto de los Reyes Magos, Rosca de Reyes y 2 de febrero, lo que tienen en común. Bueno, ya vimos que es una tradición que nace por allá por el siglo XIV, que fue tomada de festividades romanas, que en sus inicios no llevaba un niño, sino que era un haba, porque eso representaba la fertilidad y la buena fortuna, que la forma circular es primero porque significa el amor de Dios, y luego porque es la corona de los Reyes Magos. Esta tradición del niño cuando nace hasta el siglo XIX. O sea, en el año 1800 se configura porque pasteleros franceses reemplazan esa haba. No, es como una haba, no, nosotros no somos paganos, nosotros somos cristianos.
y reemplazan el haba con una figura de porcelana del niño Dios o del niño Jesús. Hasta el siglo XIX es cuando ya se configura en forma la rosca de Reyes que hoy conocemos. Claro, hoy es un plástico que es a prueba de calor. Hermana Eunice no sabe qué es un haba. Un haba, una legumbre. Una legumbre que se come. Por ejemplo, en el Estado de México el caldo de habas es algo fenomenal. Habas con nopalito, con cebollita, con cilantrito. A esas habas nos referimos, hermana Eunice. Esa haba iba antes en lugar del niño o de la figurilla, porque lo copiaron de una tradición romana muy antigua que fue copiada por allá por el siglo XIV. Ah, una hada madrina. No, ahorita vamos a ver eso de las madrinas y los padrinos. Como un frijol gigante. Sí, pero es diferente. Es diferente, hermano. Pero sí, a ver, ya que recupere bien toda mi información en YouTube, les voy a pasar esta misma reseña con imágenes, con figuras representativas, porque encontré muchas imágenes, pero no las puedo pasar. Soy muy inexperto todavía en esto del TikTok y en YouTube. No puedo porque no he recuperado mi otra cuenta, pero un día no muy lejano, ya que recupere bien, ojalá, yo creo que voy a mandar a arreglar mi computadora para poder transmitir ya en forma, porque si compartir información con imágenes a mí me resulta mucho más práctico. Dice, ya me antojó de habas. Hermano, es que en México las habas con nopalito, y las habas verdes fritas con tantita manteca y una salsa de molcajete bien picosa, no, es algo fenomenal. Pero bueno, era esa haba, después la sustituyen en el siglo XIX por una figurilla de porcelana del niño Jesús. Tradición mexicana, pongan atención, al encontrar el muñeco, la persona se convierte en padrino o madrina del niño Jesús y se compromete a organizar o llevar tamales el día 2 de la Candelaria, que es el día 2 de febrero, y también se compromete a organizar, bueno, primero la tamaliza y luego a vestir a ese niño. Por eso, si nosotros fuimos un poquito observadores en estos días, mucha gente andaba con vestiditos muy chiquitos, comprando canastitas, comprando zapatitos, comprando cunitas. Unos compran canastitas, otros compran cunitas. Unos lo visten de Charro, de Blue Demon, del perro aguayo, de Ronaldinho, de Messi, de Cristiano Ronaldo, ¿cómo se llama este basquetbolista? El que aprendió de mí, él aprendió mucho de mí, ¿cómo se llama? Michael Jordan, Scottie Pippen, de Chente Fernández, de Juan Gabriel, del Papa, de infinidad. Ya antes eran vestidos clásicos, ahora ya uno lo puede vestir de lo que sea. De Jackie Chan, sí, por supuesto, del brazo, si le sale un muñequito gordito, pues lo pueden disfrazar del brazo, ¿verdad? Lo pueden disfrazar del brazo. Aquí en la tienda de conveniencia donde yo trabajo, no voy a hacer comerciales, ¿verdad? Por respeto a mi life, pero aquí en la tienda donde yo trabajo, un bodega Aurrera, vendieron unas roscas grandotas, que en vez de traer niño Dios traían una mamá lucha. En serio, o sea, en vez de tener el niño Jesús tenían una mamá lucha, porque pues mamá lucha es el icono que representa a esta cadena de supermercados. Ya la variedad, como dice el dicho, el gusto se rompe en géneros, ya se ha diversificado a cantidades industriales, lo que ha generado una mercadotecnia, un mercado tan grande. Dice, yo también le partí su rosca, a la rosca, yo también, pero yo me esperé, porque miren, el día 6 de enero estaban en, ¿cuánto, gordita? 300, ¿verdad? 300. El día 7 a las 8 de la mañana, como a mí me tocó entrar en la mañana al trabajo, vi de 300 a 280. Bueno, pasaron 2 horas y de 280 a 200. Y como el meme de El Corazón Valiente, ¿no? Esperen,
esperen, hasta que bajaron a ¿cuánto te dije? ¿En cuánto las compramos? 120, ¿va? Cuando bajaron a la irrisoria cantidad de 120 pesos, dije, ahora es cuando. Y me compré dos. Entonces, dice Gustavo Villagómez, no creo, no, sí crea, nos comimos dos roscas. Yo creo que por eso ahorita ando con la presión arterial que no puedo. Pero bueno, se ha diversificado, esta tradición ha roto muchos estereotipos, muchos esquemas. La cultura a nivel mundial se ha diversificado tanto, pero especialmente aquí en México. Por eso se enlaza este día de Reyes, de la partición de la rosca, de encontrar al niño Jesús, se conviertes en madrino o padrina, gente y mercadotecnia. Dos cosas que tienen que ir de la mano para que sea un negocio formidable. Porque ahorita ya es un poquito más fácil, pero hubo épocas, cuando yo tenía 10, 8 años, había gente, tianguis, los que sepan qué son los tianguis, o había mercaditos, aquí en Coahuila se conocen como mercaditos, pulgas más hacia el norte, segundas allá en Tijuana, este, completas, o sea, un tianguis completo de puestos donde podías vestir a tu niño, donde comprabas tu canastita, donde le ponías su cama ortopédica, si tenía algún problema de la columna, cama extra suave, o sea, había, no, una infinidad de cosas, infinidad. Dice, calma, sobró mucha hambre y me faltan 2 horas para llegar. Perdón, hermano, disculpe, no pensé que estuviera yo despertando sus apetitos gastronómicos. Una humilde disculpa de este servidor. Pero así son las cosas, esto es una reseña y tengo que decirlo. Como dice aquella frase célebre, se tenía que decir y se dijo. Pero bueno, ahí es donde se enlaza la famosa llegada de los reyes a visitar al niño. Esto llega en la Edad Media, bueno, ya muy posterior a la Edad Media, porque ya es hasta el siglo XIV, donde se fusiona lo de la rosca, que era de origen pagano, con la famosa rosca de Reyes, que ya se convierte en una tradición, porque ya en el siglo XIX, pues ya no es una haba, ya hay que ponerle el niño. Aquí en Bodega Aurrera, pues es la mamalucha, ¿verdad? Que la mamalucha vivo muchos años, porque si no me quedo sin trabajo. Y vemos que la diversidad cultural ha invadido también este tipo de tradiciones. O sea, estas tradiciones aún, que son muy arraigadas, que cobraron mucha fuerza en un momento de la historia, también han sufrido el embate del tiempo, la influencia de más tradiciones. Pero bueno, ya encontramos al niño, ya tengo que ser su padrino. Les digo, lo pueden vestir de lo que sea, de mariachi, de bailarina de ballet, porque incluso yo me acuerdo, había Eucaristía, había ecuatoriana, guatemalteca, etcétera, pero la mexicana fue la mejor. Sí, yo considero que sí, hermano, la verdad. Esa es una de las tradiciones más fuertes que hay. Yo creo que a nivel mundial. Bueno, hermana Luz, la paz del Señor, bienvenida, qué milagro que nos viene a visitar a este humilde canalito. Dios le pague por acompañarnos, sea usted muy bien, muy bienvenida a este live. Se ha roto mucho la tradición original, se ha roto mucho. Y se unen, hay un sincretismo, una vez más encontramos un sincretismo de este tipo de tradiciones que no tienen nada que ver con las escrituras, que vienen fuera de la doctrina cristiana y que se tienen que fusionar para crear algo bonito, pero que nada tiene que ver con la escritura y tampoco nada tiene que ver con la salvación. Entonces, ¿dónde se dice cuándo, por qué el 2 de febrero, por qué el día de la Candelaria, por qué en otro día, por qué? Todas esas preguntas tienen una respuesta. Ya vimos primero, ¿por qué tres reyes y por qué Melchor, Gaspar y Baltasar? Ya vimos de dónde nace esa cultura. Dios le pague, hermano, Dios le pague. Ya vimos dónde nace todo esto.
Ya vimos la raíz, cómo se fue articulando, cómo llegamos a decir que eran tres, sus nombres, los presentes, y luego lo de la rosca, por qué ahora son regalos a los niños. Bueno, pues porque eso simboliza los regalos que le presentaron los reyes a Jesús, ¿verdad? Pero todo esto es fuera de, extra bíblico. Lo único que realmente está en la escritura de todo lo que acabamos de decir es una palabra: magos. Es lo único que encontramos. Ahí en Mateo 2, en el versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. De toda la historia que acabamos de reseñar, de todo lo que ya vimos, pasamos por el siglo 3, 4, 5, 6, el siglo 14, llegamos hasta el siglo 19 con la fusión de la rosca, ya no la haba, sino que ahora la figurita del niño Jesús, y toda esta tradición, lo único que enlaza con las escrituras es la palabra mago. Es lo único, ni reyes, ni nombres, ni cantidad, ni nada que se le parezca. Todo eso se vino desarrollando a través de los siglos. Ahora, ¿por qué el 2 de febrero? Es una pregunta que me hicieron hace un momento. Hermano Marco, ¿por qué el 2 de febrero? El Día de la Candelaria se celebra el 2 de febrero y tiene su origen en Tenerife, allá en las Islas Canarias, allá por España, otra vez España, donde la devoción a la Virgen de la Candelaria comenzó tras su aparición en 1392. Combina la tradición católica de la presentación de Jesús en el templo, con rituales prehispánicos de bendición del maíz. Aquí hay otro sincretismo. Aquí vamos a encontrar otro sincretismo. Según que del 6 de enero al 2 de febrero, porque fueron los 40 días por la purificación de María. Origen religioso. Conmemora la purificación de la Virgen María 40 días después de Navidad y la presentación de Jesús, simbolizado con la bendición de velas y candelas. Es por eso que del 6 de enero pasamos hasta el 2 de febrero, porque son los 40 días de la purificación. De España, qué raro. Minerva Toledo, la paz del Señor, Dios les bendiga, hermana Minerva, la paz del Señor. Qué gusto leer su mensaje, hermana, qué gusto, bienvenida mi hermana, qué alegría ver su mensaje, qué alegría saber de usted, mi muy querida hermana Minerva. La hermana Minerva tiene un testimonio histórico, nuestra hermana Minerva. Nosotros, mi compañero y yo, fuimos testigos de una transformación a lo largo de 2 años que vino a desencadenar en un 14 de febrero del 2016. En esos bautismos universales, ese día nuestra hermana decidió por convicción bajar a las aguas del bautismo. Rabí católico, bueno, no le hagan caso a Rabí católico. Rabí católico, voy a ser bien claro con usted. Fue por los católicos que se dice que la escritura es palabra de Dios. No lo dijo Cristo y no lo dijeron sus apóstoles. Lo dijo la Iglesia Católica. Ustedes inventaron posteriormente la tradición y el magisterio. Ni es bíblico, ni lo practicó Cristo, ni lo practicaron sus apóstoles. Si usted no lo sabe, la tradición de la Iglesia Católica, hay una tradición con T mayúscula y una tradición con T minúscula. La T mayúscula es la tradición apostólica y la T minúscula es la tradición clerical. O sea, ¿eso dónde viene, señor Rabí? Yo no soy solo escritura. Yo no necesito la escritura porque a mí me llega la revelación de Dios. Les voy a, hermana Eunice, por favor, manda a dormir al Rabí católico.
Manda a dormir a Rabí Católico, hermana Eunice, por favor, porque cuando no pueden, cuando todo les falla, empiezan con ese tipo de comentarios. No tengo necesidad. Yo no tengo necesidad de estarles dando explicaciones a nadie. Quieren, hermanos de la iglesia. Amén, hermano Luis, amén. La paz del Señor, bienvenido. ¿Quieren que hablemos de temas doctrinales? Hablamos de temas doctrinales. Señores evangélicos, señores testigos de Jehová, señores mormones, señores adventistas, señores católicos, quieren tratar temas doctrinales, son bienvenidos. Son bienvenidos. Pero hablar de lo que ahorita está pasando con el excelentísimo apóstol de Jesucristo, yo no soy el indicado. ¿Quieren que hablamos? Ok, lo podemos hablar. Tengo la capacidad. Lo que no tengo es paciencia para soportar la necedad. ¿Y qué por qué? En el programa de la hermana Beth, en un live que hizo la hermana Beth, una persona, ¿y por qué se declaró culpable? Si era inocente, no se declaró culpable, firmó un acuerdo de culpabilidad. ¿Y por qué se declaró culpable? No se declaró culpable, firmó un acuerdo. Pero entonces, ¿por qué se declaró? No puedo con eso. Yo no puedo con eso. A palabras necias, oídos sordos. Que vayan a otro lado. Si allá les permiten, yo no. Yo puedo dar una explicación, puedo dar mi argumentación. Yo también he estudiado el caso, tengo documentos, lo que quieran. Pero darle gusto al morbo, darle gusto a la necedad. Yo, Marco Antonio Herrera Rosas, no. Me van a disculpar, pero no. Hay gente que ha preguntado. En el canal del hermano Luis, en el canal del hermano Ed. Oiga, pues es que yo he sabido esto. Mira, las cosas están así y así. Ah, ok, está bien. Respeto. Ya. Pero entonces, ¿por qué esto? Y entonces, ¿por qué lo otro? Y luego que, y entonces, pero las pruebas, y que, o sea, ni siquiera saben, y tratan de decir, pero es que pasó esto, y no tienen realmente una fuente segura. Lo que saben, lo saben por Netflix. Es que hay videos en las redes, perdónenme, pero los videos que se supone que tiene la fiscalía no los pueden dar a conocer al público. Ay, perdón, hermano, disculpe, ya me salí mucho del tema. Entonces, fin de este paréntesis. ¿Alguien quiere hablar de algún otro tema? Es bienvenido, pero no la necedad, no la terquedad, no el fanatismo, no el linchamiento. Todos son bienvenidos, pero en esos términos, con respeto, con cordialidad. Sí, yo no soy católico, no estoy de acuerdo con la doctrina católica, pero creo que un claro ejemplo es nuestro buen amigo y prácticamente ya hermano, Mario, a quien cada vez que ha venido a nuestros canales se le da la bienvenida, se le trata con respeto, se le trata con cordialidad, porque eso es lo que hemos sido enseñados. Pero cuando vienen y duro, y dale, no tiene caso. Bueno, cierro paréntesis y continúo con lo que nos lleva al 2 de febrero. Ya vimos que el 2 de febrero es la culminación de los 40 días de la purificación de la Virgen María, lo que concuerda con la celebración del Día de la Candelaria que inicia esa tradición, porque según la tradición católica se aparece en 1392, allá en España, en las Islas Canarias, en Tenerife. Allí se fusionan estas dos tradiciones y bueno, por eso la tamaliza es el día 2 de febrero. El origen religioso ya lo vimos, sincretismo en México. En México la fecha coincide con el inicio del ciclo agrícola azteca, allá en el corazón del único mundo, donde se ofrendaban tamales hechos de maíz a Tlaloc, Huitzilopochtli, Texcaltecutli y otros dioses. Ahora ya no se los ofrecen a aquellos dioses, ahora son en honor al niño Jesús. La costumbre actual de vestir al niño Dios y comer tamales preparados por quien encontró el niño en la rosca de Reyes surge como una mezcla de la festividad española con las tradiciones indígenas. Un alma más, ojalá, yo créanme que estos días que he ido a adoración
no le pido, no le exijo yo a Dios, ¿verdad? Pero sí le pedimos por esos corazones que nosotros vemos sinceros. No está de acuerdo con nosotros, hemos debatido, hemos platicado y él defiende su postura, pero es con mucho respeto y eso es lo que se admira de ellos y que no nos impide convivir, también da sus argumentos, también se defiende, también, qué bueno, porque él conoce su fe, pero nos respeta, eso es lo importante, el respeto mutuo. Entonces, pero que vengan como rabí católico, es que tienes tu fe. Una persona que comenta un día, es que entonces el apóstol Nazón, él es el salvador del mundo. ¿Para qué gastarnos, ¿verdad? Con esas cosas, no? Entonces, eh, los tamales son porque el que encuentra al niño pues, lo tiene que vestir, porque el niño viene al mundo desvestido y bueno, pues hay que vestirlo, ¿verdad? Y pues coinciden estas fechas, se hace el sincretismo y por eso en México, por lo menos en México, el día 2 de febrero se viste al niño Dios, ya se presenta vestidito, ¿verdad? Y se reparten los famosos tamales. La celebración se fortaleció en España y se extendió al continente americano a partir del siglo XVI, o sea, en 1500 cuando llegan los españoles y conquistan a América y se arraiga profundamente en este país que por excelencia y por tradición ha sido un país muy, muy religioso. Si nosotros recurrimos a la historia antigua, a la historia prehispánica, encontramos las famosas guerras floridas. ¿Qué eran las guerras floridas? Las guerras floridas eran guerras que se organizaban entre naciones, los aztecas con los tlaxcaltecas, con los de Puebla, con los de Michoacán, con los mayas, con los zapotecas, con los de Tula Hidalgo, y no se mataban entre ellos. ¿Cuál era el objetivo? Era agarrar prisioneros vivos. Esos prisioneros vivos los iban a sacrificar en rituales para ofrecerlo a sus dioses, o sea, países muy religiosos. Esa esencia México no la ha perdido. Por eso en la actualidad a México se le considera un país más que católico, guadalupano. El jinete, así es, hermano, ya se dio cuenta de varias mentiras. Sí. Dice, Jesucristo nunca habló de comida. Sí, o sea, esto nos estamos dando cuenta. Fíjense, una tradición que inicia en el siglo VI, allá por el 1500, que es tomado de escritos más antiguos, pero que son apócrifos. ¿Quién los consideró apócrifos? La misma Iglesia Católica. Cuando el Papa Dámaso manda a Jerónimo a recopilar los libros, a hacer un canon, empezaron ellos mismos a sí, no, porque no cumplía unas especificaciones que ellos mismos determinaron. Desechan todos esos libros y dicen, bueno, ahora sí, esta es la palabra de Dios, este es el canon, y lo cerraron. La palabra tamal viene del náhuatl tamali y significa envuelto. Le voy a contestar en náhuatl, Mario, quema. Quema en náhuatl significa sí. Y sí, ese es el significado. Pero entonces vemos que se viene desarrollando todo este sincretismo a través de los siglos, pero aunque es una tradición, es algo que está muy arraigado dentro no solamente del pueblo de México, sino en muchas culturas, no es algo que nazca propiamente en las escrituras. No es algo que practicó la iglesia primitiva, no es algo que enseñaron los apóstoles, son tradiciones que fueron surgiendo a lo largo de los siglos. Pastillas de la verdad. Acá en Perú también hay tamales, hermano, pero las referencias será genérica o en todo Latinoamérica. No sabría decirle exactamente. Es en la religiosidad popular. Eso es algo que está diciendo nuestro amigo Mario, ¿verdad? Es en la religiosidad. Sí, yo por eso muchas veces le he dicho a muchos amigos católicos que el catolicismo está muy regionalizado. Muy regionalizado. En unas partes tienen unas costumbres, en otras partes otras. Ejemplo, aquí mismo en México, allá en Tabasco, en Semana Santa tapan los santos.
porque guardan el luto del sacrificio de Cristo. Aquí en Saltillo no, aquí no guardan luto, no los tapan. En otras partes, por ejemplo, allá en Puebla, todavía hay lugares donde meten una llave a los niños que tardan en hablar, supuestamente que la llave es una llave que les meten, no la meten hasta adentro, la meten en la boca y le dan vueltas, se supone que es para desatar las cuerdas vocales. No está esta tradición o esta costumbre, no es general de la Iglesia Católica. Allá en España tienen unas costumbres, aquí en México otras, en Perú otras, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, tienen diferentes costumbres que no se practican en toda la Iglesia Católica. ¿Por qué no sube el señor Mario y nos da su punto de vista? Creo que había solicitado, nada más que quería terminar la reseña. Quería terminar. Bueno, si alguien quiere subir a partir de ahorita, termino la reseña. Empezamos. Unos magos que visitaron a Cristo, guiados por una estrella, muy posiblemente una profecía que escucharon o a lo mejor tuvieron un sueño, una visión. Yo no sé exactamente porque no lo dice la escritura, solo sabemos que llegan guiados por una estrella, eran estudiosos, no era gente ignorante, sino que eran estudiosos que vinieron a visitar al niño. ¿Quién les dijo? ¿Cómo supieron? Eso para mí, pues, no tengo el origen de eso. Después vemos que se fusiona con la tradición de la Rusia allá en el siglo XIV, en el siglo XIX se cambia esa haba o esas legumbres que se le ponían por la figurilla del niño Jesús. Luego ya en el siglo XX, ya aquí en México, ¿verdad? Se fusiona con los tamales que daban antes a los aztecas y luego se une con el Día de la Candelaria porque fueron los 40 días que simbolizan la purificación de la Virgen María después de haber concebido al niño. Mario, la paz del Señor, bienvenido, ¿cómo está? Saludos y bendiciones, hermano. Saludos, saludos hasta allá, hasta Yucatán. Mario, aquí algunos hermanos me piden, ¿verdad?, que usted dé su punto de vista. ¿Qué le parece la reseña que acabo de dar? No, está excelente lo que usted menciona referente a la tradición de los Reyes Magos. Hay cosas que yo no sabía, ¿no? Pero como dicen, pues son tradiciones a veces en locales que El sincretismo religioso, ¿verdad? El sincretismo sí, religioso. pero Este, más que nada porque la iglesia pues entiende que trataba con gente que no sabía leer ni escribir. ajá. Por eso se pone mucho ese simbolismo, los 7 sacramentos, los 10 mandamientos, algo para que se les pueda grabar a ellos, Ujú. ¿no? Las imágenes que tiene por ejemplo, que Pedro que tiene sus llaves, a ti te dan las llaves, cositas así que y eso por también lo de la piñata, que tiene 7 puntas por los 7 pecados, que se tapa uno los ojos porque para romper el pecado. Y todo eso tiene mucho simbolismo, ¿no? Tiene su porqué, Bueno, sí. es una forma para evangelizar a los indígenas en ese tiempo. Que pues sí, 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 sí le nada costó más a la que, iglesia, ¿no? nada más que fíjese que lo que a mí se me hace raro, y es algo que le he preguntado a muchos, pues personas apologetas católicos, porque muchos de los miembros no lo saben. Porque muchos, por ejemplo, rompen la piñata y no saben, porque ahora ya no es nada más la piñata con los siete picos. Antes era así, tenía una sola forma. Ahora no, Sí, ahora ya tiene 7, 5, 10. Ahora ya es un caballito, ya es una figura de Bob Esponja, de Spider-Man. O ya, sea, se ha diversificado. El contexto original era romper los 7 pecados capitales. Ese era así el es. contexto. Yo lo que le he preguntado a algunos es, ¿por qué la feligresía no lo sabe? Y es ahí donde se empieza a dar esa diversificación y cada parte, cada región le pone su toque personal. Así es. O sea, si es una tradición dentro de la Iglesia Católica, porque no es universal, porque no se respeta el sentido original, por lo menos. De hecho, tú lo Allí abajo, mencionaste. hermano Mario, le mandan saludos.
Ah, gracias. No, Adelante, como tú adelante. mencionas, regionalismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, los tamales. De hecho, te iba a comentar referente ¿cómo se llama? Los muñecos, que antes era una alegría encontrar el muñeco, pero como empezaron a poner de que, a ponerle más muñecos, entonces ahorita ¿cómo se llama? De querer hasta comerse el muñeco para no dar los tamales, ¿no? O sea, como que ya se pierde esa costumbre. Mire, Sí, en aquel entonces hubo un momento en que era una alegría, por supuesto, ¿verdad? Porque es parte de así lo que es, nos identifica, de nuestra tradición, ¿verdad? ¿Cuándo claro, cuándo deja de ser una alegría y se convierte en un martirio? Porque y mire, era un pesar. esto sucedía mucho en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas. Había niños que venían de familias muy humildes, muy pobres, que no les Sí, alcanzaba oye, te toca poner los tamales, te toca poner el atole, te toca poner el arroz con leche, te toca dar los vasos, las cucharas, las servilletas, o sea, se organizaba, se organizaba. Y había niños que decían, yo me incluyo, Mario, ¿eh? Yo me incluyo, porque yo me ya. llegué a tragar el niño. O sea, yo me lo llegué a tragar, porque decía yo, no, si llevo este muñequito a la casa, me van a dar una cueriza y aparte no me van a dar nada. Entonces, mejor con la pena. Bueno, O, eso que usted dice es real, sí es cierto, o sea, sí llega a pasar. o le Porque cortan las decimos, bueno, orejas. ajá, entonces deja de ser el gusto de, pues me tocó el niño Dios, qué bueno, pues aquí me voy a alegrar con mi familia. No, para algunos era un pesar, porque los recursos económicos no existían. Y yo, por ejemplo, hubo un compañero en la primaria, yo recuerdo, que muerde la rosca, ya la había partido para revisar que no estuviera, pero estaba bien hasta abajo, casi estaba en la base de la rosca, y muerde la rosca, y para que no nos diéramos cuenta que le había tocado el muñequito, lo rompió con los dientes, pero se despostilló una muela, De eso. porque no, o sea, no quería dar los tamales, no quería, o sea, Sí, hay cosas que aunque son una tradición que se puede considerar muy bonita porque pues es para unir, es para convivir con los queridos, con sus hijos, en la escuela, con los compañeros, pero llega a representar ciertos riesgos. Yo lo viví, la verdad es que yo lo viví muchas veces. La escuela, la secundaria donde yo existía, había, era un convento de frailes franciscanos. Yo estudié mi secundaria en convento. Y usted sabe que los frailes son bien estrictos. Son bien estrictos. El que se llegaba a comer el muñeco, no. Estaba el hermano Marcelino, él había perdido el brazo derecho en un accidente. Y todos decimos, pues tiene el brazo izquierdo. ¿Cuánto fuerza? No, hombre, tenía una fuerza con la mano izquierda. Sorprendí, pues, comiendo el poquito, le daba 3 varazos. Y que dolía, dolía, porque tenía mucha fuerza. Entonces, la tradición, ¿eh? Entonces, la tradición, aunque por un lado dices, pues sirve para eso, pero por el otro, Mario, también afecta significativamente a algunas familias, sobre todo a los que son de escasos recursos. Porque aparte, me tocaron maestros, desgraciadamente, me tocaron maestros, que por ejemplo, la familia, eh, oye mamá, pues es que me tocó el niño, bueno, somos pobres, pero hacían sus tamales de salsa verde, no le echaba carne, no le ponían carne. Entonces, sí, ya lo llevaban a la escuela, oye, y la carne, y en vez de ser algo bonito, pues empezaban a despreciar a estos muchachos, ¿verdad? Oye, pues no le pusiste carne, todo eso afecta. así Entonces, es. ¿cómo ves esta pequeña reseña? No es algo así demasiado preparado, eso fue una simple reseña, No, pero pues sí hablo de cómo han ido. estuvo muy completa.
Me gustó, la verdad. Ah, pues, es para, Tocaste, yo no sabía. Sí había escuchado que los Reyes Magos, creo que era del siglo VIII, algo así, escuché, que fue posterior, y que según la tradición eran tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y todo eso, pues sí. Pero sí, como mencionaste, lo de la Candelaria, es cuando lo del niño, pues ahí sí también yo no, sí había escuchado más o menos algo, pero sí, sí tienes mucho que ver lo de los 40 días. O la sea, tuvo bien purificación. complicado. La purificación. El Así año que es. viene, Mario, el año que viene, si tiene oportunidad, busque un bodega horrera y compre una rosca de Reyes. Hay unas, no sé si lo alcanzó a escuchar, pero hay unas roscas que traen a la mamá Lucha. En vez de traer al niño Jesús, traen una mamá Lucha. Y yo las distinguí, yo pregunté porque vi, ¿y esas roscas rojas qué? Dijo, no, pues es que esas roscas no traen a un niño Jesús, traen a una mamá Lucha. O sea, ¿cómo se ha diversificado esta tradición? Ya la verdad es que ya es algo de mercadotecnia, ya es para vender, ya es para vender. O Así sea, es. se ha corrompido mucho la tradición, aún dentro de la Iglesia Católica la tradición se ha corrompido mucho. Entonces, bueno, son datos que yo encontré, quise dar esta pequeña reseña, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando a lo largo de los siglos, cómo llegamos a hoy, porque muchos se preguntan, ¿y por qué lo visten? ¿Y por qué la cuna? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué el 2 de febrero? ¿Por qué no el mismo día 6? Bueno, ya desarrollamos el concepto y ahora ya sabemos cómo se desarrolla, que empieza con la llegada de los magos a visitar a Jesús y que culmina el 2 de febrero, que se supone que es la culminación de los 40 días de purificación de María, pero que coincide con la tradición de la aparición de la Virgen de la Candelaria allá en Tenerife, en las Islas Canarias, en España, ¿verdad? Allá en 1392. Eso es lo que yo encontré, fueron los datos que fui encontrando. La verdad se me hizo muy interesante y bueno, quise dar esta reseña, Mario. Qué bueno que le gustó, qué bueno que le gustó, porque sí me Y esforcé un eso poquito. para los mismos hermanos sirve para evangelizar, porque visitas familias católicas y están haciendo eso y tú le dices, ¿sabes qué significa esto? Y sabes qué significa lo otro. Y ellos, imagínate, no lo saben a veces. Sí, Eso no. pues bueno, ojalá que nos sirva a todos, ¿verdad? Nos sirva a todos para aprender. Hoy, ojalá que hayamos aprendido. Para cuando haya dudas, preguntas, bueno, pues aquí está la información a la mano de todos. Este video lo voy a subir allá a mi canal de YouTube. El que guste verlo allá, pues la repetición, allá con toda libertad pueden acercarse a mi canal. También se llama ¿Y cómo predicarán allá ¿Qué es la mamá Lucha? Mario, ¿usted sabe quién es mamá Lucha? Y la luchadora que aparece, cosas así se le conoce en Bodega Rap, aparece la figura Mamá de... Lucha. Eh, Mamá Lucha es el icono de Aurrera. Es el icono. Es el icono. En YouTube, hermano, estoy y cómo predicarán así como de hecho, si van a mi perfil de mi cuenta, está el enlace para ir a mi canal de YouTube. Al rato, mañana lo subo. Mario, un gustazo saludarlo. Si un día tengo la oportunidad, yo espero unos 2 o 3 años más, espero regresar a Chiapas, mi esposa es de Chiapas, nos vamos a regresar para allá. Yo espero en un tiempecillo más. Y yo tengo ganas de llevar a mi esposa precisamente allá a Yucatán, porque la comida no es rica, ¿eh? La comida en Yucatán no es rica, Mario. Es exquisita. Es exquisita. O sea, unas comidas, nada más que le digo a mi esposa que le voy a comprar primero su litro de Pepto Bismol porque la comida es pesada. Allá en Yucatán la comida es pesada porque está muy caliente. Entonces, ojalá, a lo mejor, ¿verdad? Un día coincidimos, podemos llegar incluso ya a pasar a saludarlo. No sabemos, ojalá. ¿Qué tema hablamos, hermano Jordán? Hablamos de el Día de Reyes, la rosca y el Día de la Candelaria. Si gusta el programa, lo voy a subir a mi canal de YouTube, allá puede verlo. Mario, mucho gusto en saludarlo. Ya me voy a retirar porque en un ratito más, aquí en una hora, empieza la oración. Ya. Tenemos ese deseo de ir todos los días, ¿verdad? Mientras Dios nos permita la salud y las fuerzas. A mí siempre me ha gustado asistir a la oración. Le agradezco mucho que haya subido, le agradezco muchísimo que haya confirmado los datos.
una pequeña reseña Así que es. quise dar, ¿verdad? Y bueno, pues es para conocimiento de todos en general, que a todos nos sirva, que a todos nos sirva, ¿verdad? Algunos Como le comento, para saber, ajá, algunos se para va saber, otros para... No y lo ve que escuché. el católico hace, pues, Ajá, si es que exactamente. va a una casa católica y ve que el católico hace eso y le pregunta al católico por qué lo hace, o a veces uno no entiende por qué lo hace, y entonces pues esa reseña pues es muy, la verdad, está muy bien explicada, y uno, Bueno, digo, pues hasta ojalá. puede uno aprovechar, así como Pablo, ¿no? Cuando vio que habían varios, de varios dioses, había para el Dios desconocido, también puede servir Ese, para evangelizar. exactamente. Claro, Mario, muchísimo gusto que me haya visitado aquí en mi canal, creo que es la primera vez. Un fuerte abrazo, un saludo fraternal hasta estas hermosas tierras de Yucatán. Yo estoy enamorado de Yucatán, estoy enamorado de Puebla, estoy enamorado de Oaxaca, de Chiapas. Todo el sur de México se me hace maravilloso por la comida, el sazón, es algo, se me hace exquisito. De Puebla para abajo, de Puebla para abajo es algo maravilloso. y Yo el espero calor un de día la volver gente. a recorrer la Y hospitalidad. Yo y en una ocasión lo dije en un programa y les dije, si quieren, si se sienten despreciados, y si su esposa no le dice mi amor, mi vida, mi cielo, vayan a un mercado en Chiapas, en Oaxaca, allá en esos estados, y allá en el mercado todo, mi amor, mi vida, mi cielo, ¿qué te doy? Mira, precioso, hermoso. No, pues allá no, ya no quiere uno salir del mercado. Así es la gente allá. Así es la gente allá de sí, hospitalaria, con ese lenguaje típico que la verdad enamora. Yo espero, Mario, un día regresar por allá, ojalá Dios me permita el primero tiempo, Dios. la vida, la salud, y si se dan las cosas, Mario, pues a lo mejor por allá nos vemos, o a lo mejor, hermano, Mario, a lo mejor la vida nos da una sorpresa, y a lo mejor un día nos encontramos en la hermosa provincia. No sabemos, ¿verdad? No Eso sabemos. estamos viendo. Pero donde sea que nos encontremos, si se llega a dar, ¿verdad? Que un día coincidamos en algún lugar, créame que va a ser un gusto muy grande para mí poderlo conocer en Igual, persona. Un fuerte abrazo, un saludo. Por favor, hermanos, ya voy a bajar a Mario, ya me voy a retirar, lo voy a bajar para despedirme, pero por favor, mis hermanos, mándenle un saludo a Mario, que nos viene a visitar desde esas hermosas tierras yucatecas, exquisitas tierras yucatecas. Mario, un fuerte abrazo y Dios me lo bendiga. Déjelo bajo. gracias. Bueno, mis hermanos, pues Dios les pague por haberme acompañado. Ojalá que esta información les haya servido, sea útil, ¿verdad? Hoy creo que pudimos, algunos entendimos muchas cosas que no habíamos entendido. ¿Por qué? ¿Cómo? Orígenes, razones, situaciones que se dieron, que nos llevan a esta tradición que hoy tiene mucha fuerza en México, tiene mucha fuerza en México, con muchas variantes, muchas diversificaciones que se le ha ido dando a través del tiempo. Pero bueno, ahí está la información. Ojalá nos sirva y esto es para conocimiento del público en general. Espero haber podido haber contestado todas sus preguntas, las preguntas que hizo la hermana Eunice, a quien le mando un especial saludo, ¿verdad? A todos mis hermanos, Dios les pague, a los que me acompañaron en esta tarde, en esta pequeña reseña, ¿verdad? Ojalá que les haya gustado, ojalá que nos sirva, ojalá que eh, sea de alguna utilidad para nosotros, esa es la finalidad, que nos sirva, que nos sea útil. Y ahí Mario, pues ahí ya le están, algunos hermanos le están mandando saludos, yo me uno a ellos, Mario, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde en esta tarde, que Dios lo siga conservando con esa buena salud, ¿verdad? Y le agradezco su respeto, yo lo he visto en el canal del hermano Luis, lo he visto debatiendo, defendiendo su fe, pero con ese respeto y con esa alegría, eso es lo que a nosotros nos gusta mucho. No tenemos que ser enemigos por no estar de acuerdo, al contrario, que eso nos permita, ¿verdad?, conocer, aprender mutuamente los unos de los otros y así. Y por fin, ¿cuántos tamales me va a encargar? Ay, hermana Unice, por favor, los que gusten tamales, ahí con la hermana Unice, hace los mejores tamales de la península del Pacífico. No van a encontrar unos tamales como esos desde Sonora hasta Huatulco. Los mejores,
los mejores tamales. Ahí me manda unos 10, hermana Unice, acá para la bandera, ya sabe que aquí somos de buen comer. Yo me encargo de los panes, no se preocupe, usted nomás mande los tamales y yo me encargo de el pan para armar las guajolotas, porque para un chilango no comer una guajalota es pecado gastronómico. Entonces, hermano Unice, Dios le pague. A todos mis hermanos que me acompañaron, Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique. Les agradezco, mis hermanos, el apoyo, sus regalos, todo lo que nos brindan, no solamente a su hermano, a todos los que somos creadores de contenido, que nos damos el tiempo para organizar. Dios le pague, hermano Unice, Dios le pague. Sabe que de este lado se le aprecia muchísimo. Ojalá muy pronto, ojalá nos podamos volver a ver. Ya sea que usted venga o que nosotros vayamos, pero por ahí, ojalá que Dios nos permita muy pronto volver a vernos. Este, de verdad, hermanos, Dios les pague por todo su apoyo. Se ve. Hermana Minerva, Dios la bendiga, hermana. La verdad, hermana Mine, qué alegría me da. Yo sé que habla frecuentemente con mi compañera, que están en contacto, pero qué alegría me da, hermana, verla en los lives. Qué alegría me da, porque veo su interés. Yo sé que usted, como yo, seguimos aprendiendo, nos seguimos enriqueciendo en la doctrina. Y sobre todo yo veo su cariño, el cariño que nos tiene a mi compañera, a mí, y el apoyo que usted nos da, hermana. Dios le pague, hermana Minerva. Ya le pedí permiso, hermana Mine, para un día contar su testimonio. A mí se me hace un testimonio histórico muy precioso, porque usted bajó a las aguas del bautismo en una fecha muy especial, aquel 14 de febrero del 2016. Un día no muy lejano les voy a contar ese testimonio para la gloria de Dios, porque la verdad, hermanos, la verdad, cómo conocimos a la hermana, cómo se dieron las cosas. La hermana Mine le ofreció a mi compañera lavarle la ropa. Y ese, sin saberlo, ese fue el inicio de una amistad y el inicio de una historia muy hermosa, muy hermosa. ¿Quieren saber? Los espero en otro live para contarles ese hermoso testimonio de nuestra hermana Minerva Toledo, que aquel 14 de febrero del 2016 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junto con cientos de hermanos más en esa capital y miles de hermanos a nivel mundial, decidieron echar mano a la vida eterna. Hermana Mine, un fuerte abrazo en Cristo, mi hermana. Usted nos estuvo rentando su casa un tiempo. Dios le pague, hermana. Dios le multiplique, porque vimos su cariño, su amor, ese amor de hermanos en Cristo. No, hermano poderoso Angelio, si le cuento ahorita que platico mañana. No, hermana Unice, aguanten. Como decimos los chilangos, aguante. 50,000. No, hermano Isaac, no fueron 50,000, fueron más. Fueron más. Por ahí me pasaron un datillo, por ahí que fueron un poquito más de 54,000 almas. La cifra más o menos exacta. Fueron más de 50,000 almas, mis hermanos. No fueron exactamente 50,000. Cumplimos un deseo apostólico. Cumplimos porque la hermana Mine, a ella, a mí me tocó la bendición de hablarle de las cosas de Dios. Y que incluso en una ocasión llegaron otros hermanos, llegaron unos hermanos obreros de Tuxtla Gutiérrez, nosotros éramos ahorita todavía. Y yo me acerqué a la hermana y dije, hermana, ya vinieron, ellos son obreros, ellos traen una mejor preparación que yo. Y la hermana todavía me dice, no, hermano, yo quiero que ustedes me hablen. Créanme, hermanos, cuando escuchen el testimonio, a mí me dan ganas de llorar de la emoción porque fue algo increíble. 2 años, 2 años desde que le empezamos a predicar. Cuando dijo la hermana, me quiero bautizar, mi encargado me mandó a traer, me sentó en el sillón de la sala de la casa pastoral y me dijo, a ver, hermano Marco, las cosas claras entre los hijos de Dios. Está presionando a la hermana Minerva para que se... No, hermano, Dios sabe que no. Ella nos dijo que se quiere bautizar. La mandaron, a ver, hermana Mine, el hermano, no la han presionado, no le han dicho algo, no, de alguna manera, alguna presión, alguna... No, hermano, no, yo es mi decisión.
Qué precioso escuchar esas palabras. Un día, hermanos, en estos días que vienen, prometo contar ese hermoso testimonio. ¿Cómo? Como un alma. Cómo Dios va transformando el corazón de una persona, lo va convirtiendo de una forma que a nosotros nos permite ver esa transformación poco a poco hasta el momento en que toman esa decisión y dicen, yo ya no puedo seguir así, necesito bautizarme. Qué preciosas maravillas nos ha permitido con ese Dios todopoderoso al cual nosotros le servimos. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Dios les pague, hermanos, por su apoyo. Dios les pague. Mi Señor les multiplique en abundancia de bendiciones todo lo que hacen por su hermano y todo lo que hacen por todos nosotros que tenemos un espacio en estas redes sociales. Que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga morando en sus corazones, las visitas que nos oyeron, aún que sean detractores, aunque hagan comentarios, yo le pague, hermano Unicef, yo le pague. Este, Dios me los bendiga, Dios los guarde y Dios toque ese corazón que late y que mientras siga latiendo tiene la esperanza de un día llegar a la iglesia verdadera, aunque hoy sean nuestros peores enemigos, como un día lo fue el apóstol Pablo. Dios los bendiga, mis hermanos, y si Dios nos permite la vida, nos veremos en un